Si eres una mujer que está en sus 50 y percibe que el tono muscular ha bajado, además las hormonas ya están haciendo de las suyas, de tal manera que los niveles de grasa que tenías en los glúteos ahora parecen inexistentes. Y si bien en el pasado tenías pocas pompas, parece que ahora ya no hay. Así que te tienes que quedar en este video para ver qué cambios tienes que hacer, porque ahora el objetivo es cambiar la mentalidad, es adoptar nuevo tipo de siluetas y dejar ir otras. Así que hoy vamos a ver piezas que si los tienes en tu closet, por favor las tienes que regalar, las tienes que donar, porque ya no le funcionan a tu cuerpo, no te hacen una silueta increíble y tampoco modernizan tu estilo. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal, y mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad a través de asesorías personalizadas y cursos que podrás encontrar en la descripción de este video. Sabemos que las rayas verticales estilizan nuestra figura y a veces abusamos de las rayas porque queremos vernos siempre 24 horas, 365 días del año, súper delgadas. Sin embargo, si utilizas estas rayas verticales en la parte inferior y además la silueta de esa prenda es totalmente recta, sin que te haga curvas, sin que te haga volumen, definitivamente llama más la atención a esa zona y lo que hace es que todavía hace más vertical la parte del trasero, de las pompas. Y entonces el resultado es que tu figura se vea sin balance, sin equilibrio, y no es lo que queremos. Sabemos que los cinturones anchos están de moda, pero ojo, si la posición de estos cinturones es justo abajo de la cintura y que además lo combinas con una prenda totalmente entallada, estás creando un punto visual justamente en la parte de las pompas. Y el resultado es que llama más la atención, pero se ve sin volumen, se ve sin curva. Aquí, si gustas utilizar estos cinturones, tienen que ser ubicados en la línea de la cintura, pero no abajo como en estas imágenes. Así que si estás súper enamorada y convencida de esos cinturones que tienes, por favor trata de ubicarlos en la zona de la cintura y no en este nivel. Sabemos que cuando queremos vernos seductoras y también al mismo tiempo naturales y cómodas, escogemos este tipo de vestidos que son súper entallados. Sin embargo, cuando no tenemos pompas, esto lo que hace es que destaca todavía más, que en la parte de atrás no tenemos ese volumen. Actualmente existen otro tipo de siluetas, otro tipo de vestidos y de telas que nos crean de manera estratégicamente volumen en la parte de atrás. Pero los vestidos que son tubo, que no tienen forma, ya no son para ti. A veces pecamos de estar cómodas todo el tiempo y no nos importa el estilo. Generalmente llegamos a tener este tipo de chaquetas porque las encontramos en rebajas, porque el costo es realmente bajo, pero cuando no tenemos pompas, utilizar este tipo de chaquetas que no tienen forma, que son totalmente cuadradas y que a veces llegan a la línea de la cadera, lo que hacen es llamar más la atención a la zona donde no tenemos pompas. Aquí el objetivo es, recuerda, crear curvas, crear volumen. Así que si tienes este tipo de chaquetas, las tienes que eliminar. Sabemos que un básico son los jeans y afortunadamente tenemos muchas opciones en el mercado, así que no hay excusa. Por lo tanto, cuando los escojas es importante que el tiro sea un poco más alto, no los escojas con el tiro bajo, y también que te den forma. Hay cierto tipo de telas que lo que hacen es que dan reingeniería al cuerpo y crean curvas donde es importante crearlas. Así también utilizar estratégicamente el color más claro de esa mezclilla en esa zona donde queremos crear volumen. Aquí en esta imagen se ve claramente de lo que sí y de lo que no debes de escoger en los jeans. Así que honestamente, si tienes estos jeans que no puedes usar, yo te sugiero que los regales o los dones. Corazones, mándenme sus comentarios, platíquenme. Honestamente, ¿tienen alguna de estas piezas dentro de su closet? Porque si es así, tenemos que despedirnos de ella. El objetivo en esta edad es modernizar, crear con mayor naturalidad los outfits para que tu imagen personal se vea beneficiada. Y ya sabes que tenemos asesorías personalizadas en línea
que puedes tomar desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, en vacaciones, en el momento que tengas disponible. Así que te mando un gran beso para esta semana.